puede faltar todo en la vida. Las confrontaciones y las contradicciones entre los judíos del tiempo de Jesús y Jesús mismo se siguen suscitando en los evangelios que proponen la liturgia de la palabra. Y hoy también se da nuevamente ese diálogo, esa confrontación entre los judíos del tiempo de Jesús y Jesús mismo. La palabra de Jesús es la verdad misma. Jesús nos asegura contundentemente en el evangelio de hoy que quien cumpla su palabra no sufrirá jamás la muerte. Jesús se refiere a una muerte del corazón, una muerte espiritual, una muerte del alma. Ya lo decíamos en reflexiones anteriores, que muchas veces morimos cuando la desesperanza, cuando el odio, cuando el rencor, cuando el resentimiento, cuando el egoísmo, la soberbia, envidia, pereza, etc., se enraizan en nuestro corazón y lo petrifican, lo endurecen. Son las palabras de Jesús, sus enseñanzas, que nos liberan de todas esas ataduras, que nos hacen morir lentamente. Y es justamente a eso a lo que Jesús se está refiriendo y que se refería en aquel tiempo cuando dijo que quien creyese en sus palabras no moriría jamás. Pero los judíos no lo comprendieron, porque era como Jesús afirmaba, ellos no conocían a Dios, no vivían conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas llenas de sabiduría. Jesús acusa a los judíos trayendo a su memoria al padre del pueblo judío, en este caso Abraham. Jesús les dice, Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando mi día. Lo vi y se llenó de alegría. Obviamente los judíos no pudieron concebir eso y le replicaron, ni siquiera tienes 50 años y dices haber conocido a Abraham. Jesús contestó, les aseguro, antes que existiera Abraham, existo yo. Ahí Jesús confirma lo que los primeros versículos del Evangelio de San Juan y su gran pedagogía revelan. En esa frase que Jesús dice de que antes que existiera Abraham, existió Él, se confirma lo que los primeros versículos del Evangelio de San Juan y su gran pedagogía revelan. Cuando dice en los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como único Hijo, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús, hermano, hermana, quien nos trae la palabra de la vida, la palabra de la verdad, la palabra de Dios. Y esa es la lógica teológica que presenta el Evangelio de Juan. Quien permita que Jesús sea el Señor de su vida y que su palabra entre en su existencia, entonces conoce lo que significa vivir verdaderamente libres de pecado y de la muerte. Quiero hacer mención de esto otra vez. Quien permite que Jesús sea el Señor de su vida y que su palabra entre en su existencia, entonces conoce lo que significa vivir verdaderamente libres de pecado y de la muerte. Jesús es el yo soy. Quien no acepta a Jesús como el yo soy, busca borrarlo de su existencia, quitarlo de la vista, aniquilarlo.
En este tiempo de Cuaresma, hermano o hermana, la invitación es esa, que reconozcamos y aceptemos a Jesús como el yo soy de toda nuestra existencia humana. Agradezco siempre sobremanera a todos los que miran estos videos, estas reflexiones diarias, y asimismo pues le dan compartir. Agradezco a los que se han suscrito e invito a los que aún no a que lo hagan, para que de esa forma este canal de YouTube les notifique cada que yo suba la reflexión diaria. Compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, para que la palabra de Dios, para que el evangelio de la vida se siga expandiendo. Que en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras limitaciones, pero que esto se siga expandiendo. Recordarte, quédate en casa. Es lo mejor que podemos hacer en este momento para ayudar a que la propagación de COVID-19 no se siga expandiendo. Esta es una crisis que hemos de superar. Solo conservemos la fe, conservemos la esperanza que todo va a resultar a bien. Quiero compartir con ustedes unas frases de un enunciado que vi hace poco. Fue en un estado de WhatsApp, creo que era de un hermano a quien aprecio muchísimo, Nixon Barahona. Un enunciado de Albert Einstein. Voy a rescatar algunas frases que creo que son bien propicias a lo que estamos viviendo. Y es que dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como cada día nace de la noche oscura. Entonces, hermano, hermana, mantengámonos firmes en la fe, no perdamos la esperanza y a quedarse en casa mientras todo esto termina. Y darle relectura a todo esto y ver qué positivo podemos rescatar. Hasta ahora lo que yo rescato es esta iniciativa de compartir las reflexiones diarias con ustedes, cosa que considero bendice a muchas personas, a la vez que me llena a mí de mucha alegría, de mucha satisfacción. Bendiciones, hermano, hermana, que tengas buen día. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta